El Partido Centro Democrático siempre ha hablado de su oposición, hoy partido de gobierno, pacto histórico, que muchos de los integrantes del partido quieren atornillarse en el poder, empezando por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, las decisiones que ellos muchas veces expresan no van en concordancia con lo que muchas veces critican de los otros partidos, y eso es lo que vamos a ver en este momento con una noticia de aproximadamente el 15 de febrero de este año, en donde se radicó un proyecto en la Comisión Nacional Electoral que busca extender un año más la presidencia de Álvaro Hernán Prada. Recordemos que Álvaro Hernán Prada fue elegido para ser el presidente de esa comisión el pasado 4 de diciembre de 2024, cuando César Lorduy abandona el cargo por unas situaciones que no expresa muy bien en la carta, pero que, como nombramos en el video anterior, a lo mejor tienen que ver con un escándalo de presunto acoso sexual de su parte. Entonces, vamos a leer un poquito esta noticia, donde la propuesta impulsada por el magistrado conservador Alfonso Campo busca modificar el artículo 27 de la normativa de la entidad. Esto es muy curioso porque volvemos al tema. El Centro Democrático siempre lo primero que alude es que se quieren hacer modificaciones en cuanto a la Constitución por el presidente Gustavo Petro, pero resulta que ellos siempre juegan a hacer cosas similares. Entonces vamos a leer un poquito de qué se trata esta iniciativa. El Consejo Nacional Electoral analizará en los próximos días una posible reforma a su reglamento interno, de acuerdo a información conocida en primicia por la emisora W Radio. La propuesta impulsada por el magistrado Alfonso Campo busca modificar el artículo 27 de la normativa de la entidad que permite que el presidente y el vicepresidente puedan extender su periodo por un año más si cuentan con el aval de la sala plena. Este es un tema importante porque tomemos en cuenta que el actual presidente Álvaro Hernán Prada está vinculado justamente con el proceso de Álvaro Uribe Vélez por el cargo de soborno. Entonces, ¿cuál es el tema que no se toca por la opinión pública en este momento? Esto debería ser un tema escandaloso. Muchos de los funcionarios del gobierno actual siempre están puestos en tela de juicio. Se critica todo, se critican decisiones, se critican movimientos, se criticó en la semana pasada el nuevo nombramiento del ministro de Defensa. Todo se pone en tela de juicio cuando estamos hablando del gobierno actual. Sin embargo, este tipo de noticias pues no cobran tanta relevancia por los medios nacionales, ¿no? Recordemos entonces que el actual presidente de la comisión es Álvaro Hernán Prada por el partido Centro Democrático, quien ocupa la presidencia del CNE y su periodo está programado para finalizar en septiembre de este año. Sin embargo, la noticia que nos trae aquí nuevamente es que se quiere o se piensa extender un año más su nombramiento. Esto, como repito, en este momento pues debería ser una noticia de relevancia nacional, teniendo en cuenta que mañana, 26 de febrero, continúan las audiencias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y recordemos, como lo dijimos en el video anterior y como también escuchamos en la audiencia de ayer, 24 de febrero, el director fue nombrado ayer en los audios en donde está vinculado al proceso que se adelanta contra el expresidente. Entonces, repito, esto debería ser un tema tratado por los medios nacionales, en donde si se cuestiona al gobierno de turno, ¿por qué no se van a cuestionar a sus funcionarios? Y más aún, o no, si el funcionario tiene que ver con el pacto histórico o no, como en este momento Álvaro Hernán Prada, que representa al Centro Democrático. Entonces, continuemos acá. Sin embargo, de aprobarse esta reforma, podría mantenerse en el cargo hasta 2026.
Este posible cambio ha generado reacciones dentro del organismo electoral. Algunas secciones consideran que la intención detrás de la iniciativa es garantizar que la presidencia del CNE no quede en manos de un magistrado cercano al gobierno Petro. Aquí es cuando entonces queda nuevamente la duda, más bien, hay un tema que siempre se ha tratado y es esto, el tema de que se atornillen en el poder y siempre se ha querido manejar la narrativa de que Petro quiere atornillarse en el poder cuando él antes de ser presidente pues ha advertido que solamente va a estar un periodo porque además es el que la Constitución le permite. Pero entonces acá funcionarios o integrantes del Partido Centro Democrático justamente buscan lo que critican. ¿Qué se ha perseguido de parte de la hoy oposición? Que todos los funcionarios que elija Petro no sirven, tienen cuestionamientos para ellos, ¿no? Están cuestionados, no sirven, no tienen la experiencia suficiente, no tienen los cargos, los títulos suficientes para estar en un cargo y todas las decisiones del presidente son cuestionadas. Entonces acá continuamos. Abro comillas. De aprobarse ese cambio, podría habilitar a Prada para mantenerse en la presidencia del CNE más tiempo del previsto, sostienen fuentes de la entidad. La composición actual del CNE muestra una mayor de 6 magistrados que no están alineados con el oficialismo, mientras que 3 respaldan al gobierno. Ante esa configuración, la eventual permanencia de Prada en el cargo evitaría que el magistrado afín al petrismo asuma la dirección del organismo en septiembre. Aquí lo que no solo preocupa es lo que hemos dicho anteriormente, y es que se quiera hacer una modificación para prolongar el tiempo, sino que además, ¿cuál es la animadversión con el gobierno? Sencillamente, hoy es el gobierno de turno. Muchas veces, en muchos años anteriores, fueron el centro democrático. Entonces, creo que en aras un poco de hablar de democracia, como ellos siempre hablan, que son muy respetuosos de las leyes y de la democracia, pues no están haciendo alusión a ese discurso que tanto profesan los integrantes del Centro Democrático. Entonces, eso es un punto curioso también, porque la idea, como estamos leyendo aquí en la noticia, pues es que no llegue un, eh, un magistrado, un integrante afín al gobierno actual, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Como lo dijimos en el video pasado, también es curioso porque Álvaro Hernán Prada, cuando llega a la presidencia del CNE en diciembre, habla también sobre la implementación de la inteligencia artificial. Y justamente el presidente Gustavo Petro ayer junto con la ministra de Comunicaciones estaba lanzando una iniciativa que tiene que ver con este tema. Entonces, pues habría que trabajar de la mano independientemente de que tengamos orillas políticas diferentes. Entonces, esto evidentemente podría ser una talanquera para que el gobierno nacional trabaje con las entidades y no parte del gobierno nacional el hecho de no querer hacerlo, aparentemente, porque si esto es sencillamente para quedarse y truncar que un funcionario afín al gobierno llegue a la entidad, pues definitivamente creo que para mí hay una suspicacia y entonces habla sobre las elecciones, las próximas elecciones, ¿no? Entonces ahí se podría pensar, pero bueno, continuemos leyendo. Uno de los puntos más sensibles de esta discusión es el impacto que podría tener la continuidad de Prada en la revisión del expediente contra el presidente Petro, quien enfrenta una investigación en el CNE por presunta violación de topes en su campaña electoral. Cuando Prada llega al CNE, esto es lo primero que él abarca: la presunta violación de topes de la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro. Sin embargo, las investigaciones que se han conocido pues han arrojado que no hubo violación de topes, pero pues la entidad
en la presidencia de Prada, pues sigue insistiendo en el tema, ¿no? Continuemos aquí. Desde algunos sectores advierten que la permanencia del actual presidente del CNE garantizaría que este caso no quede en manos de un funcionario cercano al gobierno. De nuevo aquí hay suspicacia porque entonces pensaría uno, si el integrante es del Centro Democrático y un integrante Y del Centro Democrático tuviese un proceso similar al que tiene el hoy presidente Gustavo Petro, entonces, ¿para qué sería la presencia de un integrante del igual partido? ¿Para favorecerlo? Y a su vez eso es lo que me parecería a mí que dejan un poco planteado. Si llegase a la comisión, a la presidencia de la Comisión Nacional Electoral, un funcionario del gobierno, pues están dejando entrever que posiblemente lo favorecería, pero entonces, ¿por qué intervenir también? Es un tema complejo, pero continuemos acá. Perdón. Además, el panorama dentro del CNE podría cambiar en los próximos meses debido a la posible renuncia del magistrado César Lorduy. Esa renuncia ya se dio. Su salida alteraría la distribución de las fuerzas dentro del organismo y podría influir en las decisiones clave que se tomen en el futuro. En los próximos días, la sala plena del CNE definirá si aprueba la reforma propuesta y, de ser así, el reglamento interno del organismo permitiría que su presidente y vicepresidente extiendan su permanencia. Este debate cobra relevancia con un contexto político en que el equilibrio de poder dentro de las instituciones es clave para la estabilidad democrática. La reforma al reglamento del CNE podría tener implicaciones no solo en la composición interna del organismo, sino también en la manera en que se desarrollan las investigaciones y procesos electorales. Repito, en su mayoría siempre han estado en las entidades del Estado en el pasado muchos de los integrantes del Partido Centro Democrático. Y aquí quiero hacer una reflexión para terminar. El país no es de nadie. Aquí se ha instituido una retórica en donde el país es de unos y otros. Muchos de los integrantes del Centro Democrático hablan de recuperar el país como si fuera de ellos. El país es de todos, el país es de usted, el país es mío, el país ha hecho democracia. Hoy hay un presidente alternativo que lo permitió la democracia. Sin embargo, funcionarios como Prada, al parecer, pues con decisiones como estas entorpecerían un poco esa dinámica o ese discurso de ir en pro de la democracia. No habría ningún problema si se elige un presidente de un ala o un presidente de otro. En teoría, o el deber ser, es que debería ser imparcial. Si llevara procesos del Centro Democrático, si llevara procesos de Gustavo Petro, actual presidente, con lo de la violación de topes. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Nosotros queríamos traer esta noticia a propósito de, pues, la vinculación, como ya se conoce también, por el mismo, uno de los mismos cargos que se le endilgan al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de su caso, en donde hace parte también Álvaro Hernán Prada, hoy presidente de la Comisión Nacional Electoral. Pero la reflexión es esa también. Mucho se habla del gobierno, de sus funcionarios, todos son cuestionados. Sin embargo, personajes como Álvaro Hernán Prada, que hoy siguen en su cargo, pues total silencio por parte de los medios. Sí, en el pasado se han llevado a cabo a conocer a la opinión pública sus citaciones y demás dentro del proceso Uribe Vélez, pero hoy se guarda silencio con respecto a este funcionario, que si fuera del gobierno de Gustavo Petro sería un escándalo y lo más posible es que estuvieran pidiendo su renuncia. Entonces ahí les dejo un poco
estos comentarios. Díganme ustedes también, me gustaría que interactuemos un poco en los comentarios sobre este tipo de funcionarios que que no son afines al gobierno y que están siendo cuestionados. Y aún más cuestionable es esta decisión de extender un año más la presidencia de Álvaro Hernán Prada. Entonces, quiero que interactuemos un poco en los comentarios. Soy Diana Guayara, periodista, y nos vemos en otra próxima entrega. Chao.